Vamos a comenzar con la segunda actividad de la experiencia de aprendizaje 3, ya en el área de educación para el trabajo. Es importante que tengamos las normas de seguridad para poder cuidarnos del virus. Las normas están también allí. Recordarles, en este caso, la competencia que estamos trabajando, la competencia que trabajamos en el curso, las capacidades, que son 2, y el propósito, en este caso, que son crear artefactos caseros que funcionen con energías ecológicas en reemplazo de esos artefactos que utilizan energías fósiles, ya que generan justamente contaminación a la atmósfera. ¿Ya? En este caso, tenemos que ver, definir cuál es el problema. Vamos a generar, en este caso, en esta semana vamos a definir el problema, ¿ya? En esta semana vamos a definir el problema, así que continuamos. Estamos en la fase 2 de las fases del Design Thinking. Entonces vamos a definir nuestro problema. Entonces, ¿cuál es nuestro tema? Nuestro tema es definimos el problema en el marco de la metodología del Design Thinking. Este es nuestro problema y continuamos entonces. Para ello, ¿qué hemos hecho en la semana anterior? Pues en la semana anterior hemos formulado el desafío y, por supuesto, teníamos que elaborar la entrevista y aplicarla, en este caso, a nuestros vecinos o a nuestros familiares. En realidad, tenemos que comenzar con el entorno familiar, puede ser a través del Facebook, del WhatsApp, a través de llamada, o puede ser directamente los que están en la casa. Esta semana vamos a trabajar con la información. Vamos a tener que organizar esa información, ¿ya? En este caso, siempre, todo lo que nos vayamos a organizar va a estar enfocado. ¿A qué? Enfocado, pues, por supuesto, al problema que tenemos, que es justamente los combustibles fósiles y, en este caso, la contaminación de la atmósfera y las enfermedades crónicas o virales que en este caso tienen como consecuencia a las personas por el exceso de contaminación, ¿no? Continuamos. Nos vamos a informar. Ya nos vamos a informar. En este caso vamos a trabajar la fase de definir el problema. Ya. Vamos a descubrir todo ello en las personas. Y en este caso vamos a utilizar vamos a organizar esa información. Vamos a estructurar la información a través de la técnica de narración o de narra historias, ¿ya? En este caso, esa información que tú obtuviste de tu entrevista, ¿qué debiste haber apuntado? ¿Qué debiste haber apuntado en tu entrevista? Pues el lenguaje corporal que tenían las personas, las expresiones faciales, emoción al expresarse, los gestos de su cuerpo y la transmisión de sus emociones. Esto debiste haberlo apuntado en tu cuaderno o en un video, en un audio o simplemente en una hoja impresa o en tu hoja BOM. No sé qué cosa tienes tú. Ahora, por ejemplo, tenemos una pregunta retadora. ¿Cómo podríamos utilizar la energía ecológica en nuestra vida diaria para no contaminar el medio ambiente y evitar que las enfermedades perjudiquen, en este caso, la salud? Esta es nuestra pregunta. O sea, ¿cómo podríamos hacer nosotros? A ello, continuamos. Y pues en este caso vamos a empezar a organizar la información que hemos obtenido en la entrevista de las personas. Vamos a ver cuál es el desafío. Entonces, en este caso, el desafío es, la pregunta es, ¿cómo podríamos hacer? Ahora, el desafío es lo que tú vas a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a elaborar artefactos caseros que funcionen con energía ecológica o energía renovable para no contaminar el medio ambiente y cuidar justamente, para no contaminar el medio ambiente y cuidar la salud de las personas. ¿Ya? En este caso, se ha repetido el cuidado del medio ambiente, ¿ya?
Eso es mi desafío, ¿ya? Entonces, elaborar artefactos caseros que funcionen con energía ecológica para no contaminar el medio ambiente y la salud de la persona. Muy bien. Ahora, ¿en qué consiste la técnica de narrar historias? Nada, en 4 cuadrantes, ¿ya? En 4 cuadrantes. En el primer cuadrante, por ejemplo, son las historias interesantes, ¿ya? ¿Bajo qué contexto? ¿Bajo qué pregunta? ¿Cuál es la historia más interesante que te llamó la atención? ¿Ya? Luego, las motivaciones. ¿Qué motivaciones tiene? O sea, ¿qué le importa más a este participante? ¿Qué le motiva? Muy bien. Luego, las frustraciones. ¿Qué le frustra al no poder hacer de repente? ¿Y cuáles son las interacciones que tiene con el entorno donde él vive? Comenzamos con las cosas interesantes. Un ejemplo. Ejemplo de respuestas que te podría dar. Podría ser el uso del petróleo o gasolina en zonas donde no llega la electricidad para hacer que funcione un motor de una sierra circular en un taller de carpintería. Lógico, si no hay corriente eléctrica en este caso, van a tener que utilizar motores que utilicen este tipo de combustible. Luego, usar otro tipo de energía para evitar el consumo excesivo de energía eléctrica. ¿Ya? Evitar dejar conectados todos los dispositivos cargadores que no estén en uso. Salir a jugar al parque y evitar el exceso de la televisión u otro tipo de dispositivo. Cosas interesantes. Muy bien. Motivaciones. Que una fuente de motivación, por ejemplo, en este caso es el empleo de energías no contaminantes de la atmósfera, porque su padre, de quien heredó el taller de carpintería, murió por problemas de enfermedades del pulmón. Miren, también le motiva a reemplazar el uso del petróleo y gasolina por la dificultad que adquirió en su zona. ¿Se dan cuenta? Desea aprender a ver cómo se usan los paneles de energía natural. En este caso, consumir poca energía para evitar la contaminación. Aparte de eso, el exceso del pago de la luz. Aprender a elaborar un cargador de dispositivos y cargarlos con la luz solar. Eso son lo que le motiva a él a seguir adelante. Ahora, ¿qué le frustra? Bueno, le frustra no saber utilizar las energías renovables y limpias para el funcionamiento del taller de electricidad. Muy bien, ¿qué más? No saber usar las energías renovables. ¿Qué más? Que en el país no se elabora un plan para crear un tipo de este tipo de energía. Que los vecinos usuarios deben tomar en serio el problema de contaminación, ya que a muchos no les importa la contaminación y desarrollan acciones contra el planeta. Se dan cuenta, es lo que le frustra, lo que le molesta. ¿Y cuáles son las interacciones? En este caso es interesante el valor del cuidado del medio ambiente y tiene un cuidado extremo, en este caso al usar las mascarillas y evitar respirar directamente con la atmósfera contaminada, los gases y combustibles de motores y en su uso del taller, en este caso si trabajase con de repente carpintería u otro tipo de taller. Que conversó en este caso con el presidente de su junta vecinal para incentivar el reciclaje. Esas han sido las interacciones que ha tenido, que se acordó con sus padres que en el hogar se colocarían los residuos en 4 tachos diferentes. ¿Qué más? Investigar en internet de cómo se producen las celdas solares para el funcionamiento de los artefactos caseros y valorar el cuidado del medio ambiente para no producir tantos combustibles fósiles. Sembrar plantas con los compañeros de su aula. Muy bien, esas son algunas de las interacciones que quisiese hacer este persona. Entonces, muy bien, una vez que has hecho todo ello, ya tienes el ejemplo que lógicamente lo tuyo va a ser algo similar. No va a ser totalmente diferente porque estamos trabajando con las energías fósiles. En este caso, con los combustibles fósiles, con la contaminación. Entonces no va a ser muy diferente. Por ahí de repente le vas a agregar o le vas a quitar algunos, pero no va a ser diferente. Para ello, acá es donde te toca a ti desarrollar. Tienes igualito, de la misma manera vas a colocar acá tu desafío. Y en este caso vas a colocar las respuestas, ¿no? Las respuestas por ejemplo, las historias interesantes, la motivación, la frustración y las interacciones, tal cual como estaba en el anterior. Posteriormente vamos a utilizar la técnica del punto de vista o el insight o la revelación. En este caso, ¿quiénes son los usuarios? Pues las personas de mi zona, las personas de mi localidad. ¿Qué cosa? Tienen preocupación por su salud debido a que la atmósfera está contaminada por el uso de combustibles fósiles. Muy bien, entonces, ¿qué cosa necesitan? Pues nada, necesitan utilizar artefactos que funcionen con energías limpias, es decir, con energías renovables o energías ecológicas. ¿Por qué?
Ahí está, en este caso la revelación, porque la pandemia les ha hecho reflexionar sobre la necesidad que tienen de un ambiente limpio y evitar las enfermedades con la contaminación. De la misma manera, tú vas a hacer tu insight acá y que igual, o sea, de repente va a ser algo parecido, ¿no? Va a ser algo de repente parecido, pero tiene que tener la misma estructura, es decir, ¿quiénes van a ser las personas? Los usuarios, qué cosas necesitan, cuál es la necesidad que tienen y cuál es la revelación que tú has descubierto en este caso en función al tema que estamos trabajando. En este caso estamos trabajando con los combustibles fósiles, la contaminación del medio ambiente y la salud. Ese es el problema y todo tiene que estar relacionado. Igualito acá tú vas a ver cuáles son tus usuarios, qué necesitan, cuál es su necesidad, por qué y cuál es su revelación, ¿ya? Continuamos. Ahora vamos a definir cuál es el problema. El problema está definido acá. Acá tenemos un ejemplo. Una vez que ya hemos trabajado el insight o la revelación o el punto de vista, vamos a trabajar la técnica de cómo podríamos. Perfecto, pero antes de ello vamos a definir el problema. Ya, entonces, que los pobladores de la zona necesitan artefactos caseros que funcionen con energía solar o energía renovable porque tienen que cuidar el medio ambiente y evitar futuras enfermedades. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, ante ese problema yo hago mi pregunta retadora. ¿Cómo podríamos elaborar artefactos que empleen energía solar para evitar el uso, en este caso, de artefactos que utilicen combustibles fósiles o baterías que contaminen el medio ambiente? Ese igual va a ser mi pregunta, ¿ya? Y lógicamente tú igualito, donde dice manos a la obra, te toca a ti, te toca lógicamente hacer tu problema definido y tu pregunta retadora. ¿Ya? Tu pregunta retadora que tú vas a tener que ver igual con el tema que estamos trabajando. Tú no vas a hacer otra cosa más que buscar el tema que estamos trabajando. Porque ese es el... Ahora, una vez que ya tú has trabajado todo ello, pues simplemente nos vamos a evaluar. Ya nos vamos a evaluar. La semana pasada habíamos trabajado con el desafío, pero en esta semana vamos a definir cuál es el problema. Es decir, solamente nos vamos a evaluar esta línea, la línea que está marcada, nada más, ahí. Es decir, si yo he creado una propuesta de valor, he definido mi problema y he organizado, he sintetizado la información que la hice a través de la entrevista en la fase empatizar, muy bien. Si yo lo logré, perfecto. Si estoy en proceso, si estoy en terminado. Entonces, de esa manera, chicos, vamos a hacer la segunda parte del problema. Hemos definido el problema, en este caso, y la necesidad o el problema, la necesidad que tienen estas personas, y en realidad que tenemos todos los usuarios, porque este es un tema a nivel mundial, el problema de los combustibles fósiles. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pensar nosotros como si fuéramos los usuarios, porque al final esto del problema de la contaminación y el cuidado del medio ambiente y nuestra salud está relacionado directamente con nosotros. Si nosotros no lo tomamos en cuenta y si no tomamos acciones, luego vamos a tener consecuencias muy graves de enfermedades, inclusive de poder perder la vida. Entonces, importantísimo eso, chicos.